Muy buenas tardes, a nombre de la Corporación Educativa Quipu desde el Cusco, Perú, y a nombre del Centro de las Artes de Hidalgo, del Gobierno del Estado de Hidalgo, queremos darles la bienvenida a esta cuarta fecha en el Encuentro Latinoamericano de Poesía Hablará mi espíritu, un encuentro que está dedicado a la figura de dos grandes A ver, poetas, no solamente mexicanos, sino también latinoamericanos, José Emilio Pacheco y José Vasconcelos. bien, vamos. Corporación Educativa Quipu desde el Cusco, Perú, y a nombre del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo, queremos darles la bienvenida a esta quinta fecha del Encuentro Latinoamericano de Poesía Hablará mi espíritu. Encuentro que brinda homenaje a dos grandes figuras de las letras mexicanas como también latinoamericanas. Hablamos de José Vasconcelos y José Emilio Pacheco. Entre estas últimas 2 semanas hemos venido realizando un trabajo conjunto para poder absolver algunas interrogantes del trabajo literario y al mismo tiempo sembrar un precedente de no solamente trabajo colectivo, sino también de reflexión desde la poesía frente a la coyuntura mundial. El día de hoy contamos con la presencia de destacados poetas del ámbito latinoamericano y ellos van a absolver algunas preguntas que hemos ido pergeniando con el fin de conocer a profundidad su trabajo, pero también las motivaciones que los llevan a escribir. En esa orientación quisiéramos hacer la primera pregunta y preguntarles cómo se presenta el yo en su trabajo. Para absolver esta primera pregunta invitamos a la poeta Fadir Delgado, quien nos honra con su presencia desde Colombia. Bienvenida, Fadir, te escuchamos. Hola, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo, a los compañeros poetas que me acompañan, y de verdad muy agradecida de hacerme parte de este espacio para pensar, para hablar acerca de la poesía, de la creación poética, de la creación de la escritura. Bueno, con relación a la pregunta, wow, el yo parece algo, una expresión, digamos que pequeña, ¿no? Pero embarca tanto, sobre todo en la creación poética. ¿Qué es esto del yo poético? Yo creo que el poeta, el escritor, en este caso yo como escritora, como poeta, todo el tiempo estoy cuestionando ese yo, todo el tiempo lo estoy interpelando, porque desde mi experiencia y lo que yo creo es que el ejercicio y el reto está en trascender ese yo, en trascenderlo, en ir más allá, en poder involucrar en ese yo otros yoes, ¿no? Y yo sí creo y estoy convencida que la escritura poética, el reto también está en convertir la necesidad personal en la necesidad del otro, es decir, cómo intento de alguna manera generar una dinámica, un ejercicio donde el lector, donde el otro se involucre con mi yo. Hay una frase que no sé si recuerdo muy bien de Bachelard, de un libro bellísimo que se llama La llama de la vela, donde él habla un poco de eso, pero a partir de un ejemplo de la casa, de los pasillos y con el tema de la soledad, ¿no? Él dice que el poeta es ese ser que invita a otros a su soledad, pero el reto no está en que los otros sientan que es la soledad del escritor, sino que sientan a su vez que es la soledad de ellos, ¿no? Entonces, para mí el yo es ese ente, esa presencia con la cual intento dialogar, pero también para transgredirla y para trascenderla, ¿no? Y convertirlo en un hecho estético principalmente. Te agradecemos, Fadir. Y ahora quisiera invitar a Sabrina Usach, quien desde Argentina también nos acompaña. Bienvenida, Argentina. Coméntanos, ¿qué podrías tú respondernos sobre esta interrogante? Bien, en primer lugar, bueno, gracias Pavel y Carlos por esta invitación. Me parece muy valioso que podamos encarar esta reflexión desde la escritura, y para poder responder, primero tendría que, me ha hecho pensar mucho, ¿no? Sobre saber si he descubierto ese yo, saber si he podido lograr jugar con esas voces que aparecen en la escritura, saber siquiera si he podido develar, como decía, mi voz en la escritura. Y creo que acá es importante que como mínimo
asuma el tema de la identidad, cuando hablamos de yo también. Entonces, a mí se me juega también la identidad latinoamericana, la identidad de artista latinoamericana, para poder hablar de una especie de, yo le llamo gramática política, en tanto relación con toda una red de complejidades históricas que tienen que ver con el acervo del conocimiento de cada uno de los escritores, ¿no?, de Latinoamérica. Y hablando de identidad, personalmente me siento como hija de un devenir de procesos históricos y culturales, por eso me parece muy, muy importante la pregunta más allá de los criterios etimológicos sobre el yo poético y la crítica literaria que ya se ha encargado de este tema. Para dar una respuesta entonces, atendiendo a particular en mi escritura, me parece muy importante diferenciar lo que es el acto de escritura que disfruto tanto, como también diferenciarlo de lo que es la repercusión en el otro, algo que Fadir estuvo dialogando recién, diciendo, disfruto mucho que en este entramado gramatical, en cada uno de los textos que escribo, tenga que ver con eso que ni siquiera me pertenece, ¿no? Yo creo que cada texto que escribo deviene de la literatura y va hacia otro camino, ¿no? Es como que lo dejo a criterio de los lectores para que se vaya reconstruyendo en ese nuevo diálogo que se entabla y esa reconstrucción de cada uno de los textos, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿qué es ese yo en mi escritura? Más que una mentira, lo planteo como una especie de juego, de trampa lingüística también, el artificio del lenguaje que tanto se ha hablado, y la plasticidad de la imaginación. Hablar, por ejemplo, en algunos poemas desde la persona del plural, o desde una tercera persona, o desde una voz periférica que le habla a otro falso yo. En mis poemas lo que trabajo mucho también es el diálogo, entonces hay como una especie de hibridez lingüística en el que, bueno, se entabla este juego con los diferentes yo, surgen diálogos con animales también, aparecen voces de magas o adivinas que intentan vaticinar o predecir un futuro o un camino a seguir, aconsejan. Entonces ahí hay como un entramado y un trabajo con las diferentes voces que ponen a prueba el tema de la verdad y el tema de la mentira, ¿no?, que es el tema que nos concierne a nosotros. Bueno, particularmente en un poema, cuando me dirijo a unas plantas, por ejemplo, bueno, digo me dirijo, pero en realidad quiero decir el yo de ese poema, cuando se dirige a unas plantas, a unas flores, les pregunto, lo voy a leer porque, para citarlo bien. Digo, les enseñaré en qué consta el desparramo ambarino del otoño, porque acá le llamamos otoño a la mágica perfección de la luz antes de irse a morir. Entonces yo hablo desde una mentira que voy construyendo, una especie de falsedad, que a la vez la sostengo como incluyéndolo en una especie de sabiduría colectiva cuando hablo del nosotros, como si esa verdad fuese verdaderamente algo que tiene que ver con esa atmósfera poética, y ese es el juego que me interesa, decir un invento, pero desde una conexión con lo poético, que no hace falta defender como una verdad, porque es eso, es un postulado poético, ni una verdad ni una mentira, y que con suerte encontrará otro yo que lo lea y lo refleje, y con suerte quizás se pueda llegar a identificar con esas palabras, ¿no? Qué lindo escucharte, Sabrina, porque eso me ha traído a la mente este poema de la autopsicografía de Pessoa, ¿no?, que decía, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Y bueno, vamos a ir profundizando también en el yo poético, pero creo que más allá también en estos distintos planos de la composición, ahora tenemos la presencia de un hermano también del Brasil, el poeta Tiago de Moraes. Tiago, bienvenido, te escuchamos. Hola, mi hermano Abel.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. En Brasil ya estamos por la noche. Muy buenas noches, entonces también. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy para hablar de poesía, para leer un poco de poesía. Para mí es un honor poder escucharlos y también intentar hablar un poco en ese español que tengo acá más o menos. Y bueno, esta pregunta me hizo como pensar mucho sobre mi trayectoria en poesía. Yo me recordé que en mis primeros trabajos yo evitaba un poco la concesión a esta idea de un yo. Y entonces cuando empecé a escribir poemas, yo escribía una poesía un poco más formal, más interesada en una cosa más reflexiva, algo como una escrita más mental. Pero después pienso que es imposible sustraer el yo completamente, aunque esa fuera una de mis experimentaciones. No es posible sacar de todo, evidentemente, este yo de la escrita, porque me parece que siempre queda como una mancha, un borrón de sí mismo en lo que se escribe. Y bueno, cosas de un yo siempre que se mezclan de una forma u otra y aparecen en el poema, en la experiencia del poema. Eh, yo estaba pensando también que este yo que vive en el poema es a un solo tiempo como nadie y todos. Y bueno, por eso me recordé de este poema de José Emilio Pacheco, Presencia, en que hay un verso que dice, si alguien vive, yo estaré despierto, como ese yo está compartido con toda la humanidad, todos los poetas, todos los artistas, no solo yo empíricamente, pero yo con todos de una forma. Y también, claro, como tú has mencionado, y ayer también hablábamos un poco sobre Pessoa, claro, uno de los más importantes poetas de lengua portuguesa, y ni solo en su poema Autopsicografía, que acaba de mencionar, sino también en su ejercicio de despersonalización y ultrapersonalización también, con la creación de sus heterónimos, que conocemos como uns 3 o 4 que son los más destacados, pero hay unos 100 que son Fernando Pessoa. Es un gran maestro, sin dudas, y que habla muchísimo de esta idea de fingir, como la poesía es una forma de ficción también. Y bueno, sobre mis poemas, yo creo que traigo variadas personas de los discursos. Me interesa mucho ir en dirección a un tú. He aprendido mucho no sé si hay esta palabra como enderezamiento, no sé si hay en español, pero algo que se envía a alguien, y eso hace mucho Paul Celan, este poeta romenio, y me encanta, he estudiado un poco su obra. Y bueno, tengo muchos poemas que hacen un camino en dirección a otro, a un otro, a una otra persona, a otro completamente desconocido. Claro, creo que todo poema es como una cosa que hace un tipo de viaje en dirección a lo que no se sabe, no se conoce y todo. Y otra vez más, este poema es escrito a nadie, pero también a todos. Y bueno, también las personas de los discursos, como ha dicho Sabrina, me interesa utilizar distintas personas, como últimamente tengo trabajado un poco con nosotros, intentando pensar esta pluralidad también, este yo expandido en nosotros, ficcionando múltiples voces. Bueno, creo que es un poco eso sobre esta primera pregunta. Me parece bien, Thiago, te agradecemos. Y bueno, efectivamente, a pesar de que parece una pregunta egoísta, el yo, en el plano poético, toma otras dimensiones. Entonces, es en esas otras dimensiones a las que queremos ir. Y ahora quisiera invitar
a Óscar Puki Gutiérrez, quien desde Bolivia nos acompaña también, específicamente desde Santa Cruz. Puki, te escuchamos, un abrazo a la distancia. Muy buenas noches, abrazo recibido y vuelve con mucho cariño para todos. Gracias por la invitación. Y gracias también por esta provocación a pensar, a sumergirse en cuestiones que hacen a la poesía y de una manera transversal, esencial. Estaba pensando en varios abordajes posibles. Por ejemplo, yo considero que la poesía es también un camino de autoconocimiento. Esto que nuestros poetas mesoamericanos llaman encontrar el verdadero rostro, ¿no? Y que había sido una búsqueda universal, atemporal, ¿no? Saber si el tipo, la tipa del espejo, quién es realmente, quién está detrás de la mirada, de los ojos que porta uno. Entonces, en esta arquitectura del yo, me parece que la mirada occidental, europea, digamos que deja fuera algunas secciones de nosotros, de esta arquitectura, que son importantes, que son cruciales, el aspecto emocional, etcétera. Por eso también en esta búsqueda, en esta indagación profunda y realmente verdadera, creo que empecé a leer o nos acercamos a los libros o al arte o al otro en busca de ese reflejo, ¿no? De esa búsqueda cruenta de saber quién es uno en medio de esta película ya comenzada, que es la vida. De ahí que se me antoja que somos palimpsestos, ¿no? Somos reescritura permanente. Me gustaría dejar por sentado que considero que el yo es un proceso en construcción permanente, que además abreva de fuentes que no son racionales, y esa sería la tragedia de nuestra cultura, ¿no? Suponerlo todo, disgregarlo, diseccionarlo, pero dejando por fuera algunas regiones del yo que pertenecen a lo onírico, que pertenecen a los ámbitos de la ternura, de la solidaridad. Es decir, me queda muy chico ser solamente yo. Óscar Puki Gutiérrez me parece un traje que me ha servido de mucho hasta ahora y que ha vivido sus procesos, pero quiero saber hacia dónde voy verdaderamente. Es por eso que considero que la poesía es un camino de autoconocimiento, siempre y cuando se lo aborde, que es mi experiencia y ha sido mi intuición, desde lo lúdico, ¿no? El jugar con el alfabeto, el jugar a ser otros, el desplazarse, el no limitarse, el no autolimitarse, y entonces de repente, quizás así, uno pueda ser permeable, en vez de ser un yo acorazado y al que defiendo, digamos, contra todo porque es tu esencia y tu individualidad. Yo pienso que hay que desmontar, deconstruir eso que llamamos yo, porque básicamente son ideas prestadas, ideas colectivas, alguna memoria y alguna esperanza. Pero si desmontamos eso, probablemente nos encontremos con la sorpresa mayúscula de que somos gota y océano. Me interesa mucho intentar vivir la experiencia de vaciar mi yo individual, pequeño, limitado, en el océano de la vida ilimitada. Pasar de suponerme con un yo en un universo mecánico, newtoniano, frío, a pasar a un universo que es un organismo vivo, palpitante, con un propósito, y en el cual todos estaríamos conectados. Me parece que los poetas, recordemos que a veces nos decían bates, con B chica, de vaticinio, de casi como una profecía. Quizás en una de esas, haciendo carne de una frase que me gusta mucho de Jaime Sabines, él dice, a veces leo mis poemas y me pregunto, ¿quién los habrá escrito? Y bueno, esa distancia con el propio, con la noción de yo, me parece saludable en el ámbito de experimentar lúdicamente los posibles infinitos yos. Y bueno, Pessoa nuevamente sería, digamos que, muy evidente en cuanto a la arquitectura, al abismo de su propia alma.
Es una confederación de almas. Por lo tanto, en este momento, y un poco para cerrar la idea, me niego a ser solamente lo que me han dicho que soy y me niego a ser solamente el que creo que soy. Estoy dispuesto a experimentar, a desdoblarme, a ir más allá de los límites luminosos pero limitados, vale la redundancia, de la razón. Me interesa abordar otras frecuencias de la realidad. Y en ese juego estar a disposición del poema. Eso sería. Bien, me parece bien, es una aproximación desde tu experiencia y me recuerda también algo que decía o que dice un escritor peruano, Víctor Hurtado Oviedo. Él dice que el poema es un diccionario líquido, ¿no? Hasta que se concluye. Y creo que efectivamente hay mucho todavía por descubrir tras el poema, y para eso queremos invitar a dos compatriotas, bueno, primero a un poeta peruano que desde el Cusco se hace presente, Raúl Pacheco, bienvenido, te escuchamos, hermano. Bueno, buenas noches con todos, gracias a Pavel y a Carlos Iván por la invitación para estar en estas jornadas tan bonitas y tan gratificantes. Un saludo desde Cusco, Perú. Como lo dijo Pavel, estamos de aniversario aquí en Cusco, es nuestro solsticio, nuestro año nuevo andino, y qué bonita fecha para reunirnos. Pensaba cuando planteábamos ayer la pregunta, ¿no?, sobre cómo se presenta el yo en la poesía, y me ponía a pensar bueno, ¿quién soy yo, no? ¿Quién es ese yo que escribe? Y me daba cuenta que había muchas aristas, porque siempre he creído que dentro de uno habitan muchos yos, es decir, uno puede ser la persona más amable y cordial, y en minutos uno puede ser una persona violenta y agresiva cuando lo sacan de sus casillas. Podemos ser una persona humilde, digamos, y al rato con un par de cervezas o algo así, salir el ego más gigante, ¿no? Y convertirnos en personas que a veces no nos conocemos. Podemos ser amables y después también podemos ser crueles, ¿no? Entonces, iba pensando yo en quién es ese yo que escribe, quién soy finalmente, para luego remitirme a la poesía. Y recordaba a un poeta peruano que a mí me gusta mucho, que no es muy conocido, que se llama Carlos Oliva, que fue parte del grupo poético Neón allá en los años 90, ¿no? Años muy difíciles para el Perú por todo el tema de la violencia política. Y recuerdo siempre de él un poema que me gusta mucho, que es un poema que fue publicado en una revista que no tiene título, ¿no? Y que habla Carlos Oliva de él mismo, y tiene unos versos que a mí me marcan mucho para hacer mi poesía, ¿no? Y que a mitad del poema, porque el poema es un poco más largo, dice: mi poesía en sí no tiene nada que ver con la poesía, ¿no? Es un clamor de condenado, es una protesta, pero esta protesta es principalmente contra mí mismo. El canto por el canto en sí no existe, ni siquiera en los pájaros. El objeto de mi canto, lo que sea, es liberarme de mí mismo, negarme a mí mismo, es decir, salvarme de mí mismo, de mi propia autodestrucción que está a punto de desintegrar mi vida. Es una protesta contra mi condición humana, narcisista, sórdida y decadente. Y creo que estos versos han seguido mucho el yo poético que intento proyectar. Me he dado cuenta que cuando yo escribo utilizo mucho referencias a mí mismo, es decir, soy, ¿no? Soy. Y quizás recuerdo mucho a una poeta también peruana que leí de muy joven, casi al tiempo que conocí a Carlos Oliva, que es María Emilia Cornejo, que tiene ese emblemático verso de la poesía femenina en el Perú, que es: soy la muchacha mala de la historia, ¿no? Que marca todo su trabajo poético. Entonces, creo que mi poesía, cuando construye sus versos, cuando construye su obra, cuando construye su línea poética, su secuencia, guiados por la muchacha mala de la historia y por este poeta que su poesía no tiene nada que ver con la poesía que es Carlos Oliva, presentan, sobre todo, más que el yo, presentan, creo, un anti-yo, ¿no? Soy el anti-yo el que se presenta en su poesía.
soy sobre todo esa parte autodestructiva de mí mismo, ¿no? Ese clamor, ese grito de desesperado, ese personaje urbano, ¿no? Triste, agresivo, desafiante, furioso, furibundo, atropellador, que va a 200 kilómetros por hora, como también tiene un poema Carlos Oliva, ¿no? Entonces, cuando a mí intentaría responder a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se presenta el yo? Creo que en mi caso, en mi experiencia personal, quien se presenta es mi anti-yo, ¿no? Es el anti-Raúl, es ese personaje oscuro que durante mucho tiempo tenía, digamos, la necesidad de expresarse, y no expresarse desde lo bello, lo hermoso, quizás lo tierno, sino expresarse desde ese como recuerdo mucho a Pavel, ¿no? Como ese animal urbano, ¿no? Que él tiene un texto sobre ese animal urbano, porque a pesar de estar en Cusco, casi mi obra nunca ha girado en temas como Machu Picchu, o los incas, o el pasado maravilloso. Siempre ha sido un yo contestatario a esta ciudad llena de turismo, llena de pobreza, ¿no? Tengo un texto que habla mucho de que esta ciudad es mi conflicto en realidad, ¿no? Esta ciudad que quizás a todos le parezca bella, hermosa, y que inspire quizás a poemas sobre su pasado incaico y todo eso. Yo casi siempre me he enfrentado a ese anti-yo dentro de esta anti-ciudad también que he intentado construir, ¿no? Este centro histórico al cual yo le llamo centro histérico, ¿no? Para mí este no es un centro histórico, es un centro histórico con todas las desigualdades que genera el turismo, y ahí en ese centro histérico, entre toda esta noche cusqueña frenética, deambula ese anti-yo, que es el que intenta presentarse en su poesía, ¿no? Creo que por ahí podría responder desde mi experiencia personal cómo se presenta el yo en la poesía, Pavel. Bien, te agradecemos, Raúl, y acto seguido queremos también conocer cómo se manifiesta el yo en la poesía de un poeta peruano también, pero quien nos acompaña desde Caicay en este caso. Invitamos a Willy Gómez Migliaro. Willy, te escuchamos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Un abrazo para todos ustedes. Yo considero que uno es un lenguaje. Y en ese proceso del lenguaje, en esa también destrucción y en esa imposibilidad que es el lenguaje para quienes escribimos, tenemos claro, o yo tengo claro, digamos, que solo los que estamos heridos escribimos de alguna manera. Y heridos, ¿por qué? No heridos porque nos hayan hecho daños. Creo que esto es un devenir histórico, muy político, que deviene desde la colonia. Y desde ese sufrimiento de la colonia, desde esa negación de la colonia, entonces nos convertimos, nuestra voz íntima va convirtiéndose en varios yoes. Es decir, siempre tuve miedo desde niño de asumir varios roles. Asumí y me iba convirtiendo en muchos monstruos que definitivamente en el estallido del poema iban prefigurando, yo concebía, o de otros seres que yo concebía. En este proceso esquizofrénico de la construcción del poema, me he visto siempre. Creo que en ese devenir también, la participación de un yo, siempre siento que no lo soy. Yo, como muchos de ustedes, cada día me encuentro ante la imposibilidad de un lenguaje. Yo soy un lenguaje, juego con ese lenguaje, busco el estallido, la construcción en el poema, y de pronto hay otra insatisfacción de otro yo que ha venido a habitarme. Es como una especie de alien. Y ese alguien que me habita, ese alguien que viene a mí, se hace también otra prefiguración. O sea, es como un camino de espejos, pero que frente a ese espejo que no tiene historia, que no tiene vida,
nosotros seguimos ese camino. En mi caso, siempre que estoy en el proceso, en la construcción del poema, hay mucho yo, muchas construcciones de un yo. El poema me permite construir a este ser que creo ser, pero que no lo soy, y que definitivamente está siempre en la búsqueda de algo. Jorge Eduardo Eyelson, un poco para citar a mi paisano, poeta peruano, decía en un poema, yo no soy nadie, ¿no? Y entonces me di cuenta de algo. Yo soy de la ciudad de Lima, me vine a Paucartambo, por cierto, estamos de aniversario en Paucartambo, y entonces me vine y comprendí aquí en Paucartambo que no era nadie. Y entonces tuve que reinventarme de nuevo, y reinventarme con otros yo, para desmistificar también ciertos mitos que habían aquí en el mundo andino. Creo que en ese encuentro, en ese lenguaje, en ese otro lenguaje, también estaban los pedazos con que me iba yo construyendo o destruyendo a la vez, pero también destruyéndome en ese proceso creativo, lúdico, como muchos de ustedes lo han manifestado. Creo que ese dolor que viene desde la colonia, y cuando digo que solo los que estamos heridos escribimos, creo que viene desde ahí, desde ese inicio, desde esa partición también de nuestro ser, ¿no? Somos lenguaje y por lo tanto estamos en una construcción constante, en una imposibilidad también de ese lenguaje. Eso es mi yo partido, mi yo en trozos que voy recreando para poder, digamos, avanzar con el poema. Gracias, Willy, gracias. Y a pesar de que la pregunta que se viene habla de lo ficticio, tú nos has ubicado o reubicado, como yo conozco mucho el estilo de tu poesía, digamos, en esa orientación siempre histórica, ¿no? En esa visión tal vez de la realidad, y Latinoamérica, desafortunadamente, está escrita también con sangre, ¿no? Con mucha violencia y con un primer gran genocidio que fue el que vivieron y viven todavía los pueblos originarios, ¿no? Y hay una memoria también ahí que creo se rescata en cada uno de nosotros, en cada uno de sus poemas. Acto seguido, quisiera ver cómo podríamos vincular todo este cauce que hemos ido vivenciando en estos minutos hacia la otra pregunta que nos dice, ¿es necesaria la ficción para construir mundos? ¿Qué opinan? ¿Es necesario concebir ficciones para construir mundos? O como hemos podido apreciar en gran parte de la literatura, al menos latinoamericana, la realidad habla mágicamente, ¿no? ¿Qué podrían ustedes opinar al respecto? Quisiera invitar otra vez a Fadir Delgado, si se encuentra con nosotros. Acá estoy, Pavel. Bueno, un saludo nuevamente a las personas que también se están conectando nuevamente. Y bueno, esta pregunta me gustaría abordarla explorando un poco esto de la ficción, ¿no? Yo creo que la ficción es otra dimensión, ¿no? Es otra dimensión de la realidad. Yo ayer hablaba en una reunión que tuvimos previamente en que en poesía me gusta más hablar del concepto de onirismo, que digamos que la poesía nos pone en contacto con unas dimensiones que para mí están más vinculadas al onírico, al sueño, ¿no? Pero en esa dimensión, no sé si de verdad la poesía es necesaria, o la ficción es necesaria. Yo sí creo que es urgente. Yo dicto talleres de creación literaria y siempre pongo un ejemplo cuando he dictado el taller a chicos de colegio. Y les pongo un ejemplo de un texto de Cortázar, donde él habla un poco sobre algo así como le quedaron los colmillos del reloj, ¿no? Cuando yo les pongo esa imagen a los chicos, normalmente sienten que están escuchando una imagen descabellada, sin sentido, totalmente desfasada de la realidad, pero cuando los invito a respirar esa imagen, a detenerse en esa imagen, comienzan a descubrir que esa imagen tiene mucho más sentido
que la propia realidad que se nos es impuesta. Entonces ellos comienzan a elaborar una cantidad de imágenes alrededor de esta misma imagen y comienzan a jugar con esa metáfora. Entonces algunos dicen, no, es el tiempo que te va consumiendo, es la sombra, como cuando uno se quita el reloj y le queda la sombra, en fin, ¿no? Entonces ese es un ejemplo donde yo de alguna manera confirmo que en esa dimensión de la ficción, o en esa dimensión onírica, hay más sentido, hay una manera, digamos, que más amable de estar en el mundo. Y no me refiero a amable porque nos presente también un estado de lo bello, concibiendo lo bello desde este concepto que nos vende también el mercado, ¿no? Sino desde el cuestionamiento, ¿no? Yo creo que la ficción es urgente para cuestionar la realidad, para llevarle la contraria, para no hacernos conformes con la realidad que se nos impone. Y en ese sentido, sí creo, y voy a hablar en este caso como poeta, sí creo que hay un ejercicio también de desarraigo, no solamente de la realidad, sino que es un desarraigo que parte del lenguaje, ¿no? Se desarraiga el lenguaje. ¿Qué es esto de desarraigar el lenguaje? Es desarraigarlo de esos usos ordinarios, o en este caso la palabra, desarraigarla de sus usos ordinarios y llevarla a una dimensión diferente. Yo siempre he creído que la poesía, en su ejercicio onírico o ficcional, a algunos les gusta hablar de lo ficcional en la poesía, pero bueno, eso es otro tema, nos permite también escuchar la voz del inconsciente, el lenguaje del inconsciente y el lenguaje de los objetos. No quiero que alguno de los compañeros haga un poco de la escritura, ¿no? Que está siempre permanente, y eso me recuerda un poco lo que dice Margaret Duras, que dice que todo escriba a nuestro alrededor, todo está escribiendo antes de ser escrito. Lo que hace el poeta es, digamos, que levantar un acta, ¿no? Y poder traducir ese lenguaje, ¿no? Del objeto. Le da voz al objeto y lo lleva, digamos, que a su condición más, a una condición mucho más onírica. Y en ese ejercicio sí creo que es posible, más que construir un mundo, es preguntarnos sobre el mundo en el que estamos, porque es otra cosa que también me gustaría hacer énfasis. Muchas personas llegan a la literatura, a la poesía o a la narrativa buscando respuestas, ¿no? Y eso es lo particular de este ejercicio, digamos que lo misterioso del ejercicio de la escritura, en este caso de la poesía, es que no está allí para darnos respuesta, y el arte en general, ¿no? Sino para darnos muchas más preguntas. Y por eso es que a muchos les cuesta, ¿no? Acercarse, sobre todo al género poético, porque además rompe las formas de comunicación tradicional. Ahora que hablábamos del yo y de las múltiples voces, el poema es ese cuerpo estético que se permite jugar con muchas voces, sin necesidad de tener una cronología vista desde la que se nos ha impuesto, ¿no? Rompe el tiempo. Por eso es que, bueno, has hablado mucho del tema de la poesía como un estado de tiempo, de la poesía como otra forma del tiempo para romper el tiempo. Entonces, mucha gente se acerca a la poesía muchas veces y no, pero ¿qué es esto? ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el personaje? ¿Dónde está la voz que le dice esto a la otra voz, ¿no? Y allí está todo eso, pero digamos que le exige un poco más al lector. Porque es eso, es un cuestionamiento del mundo, es un cuestionamiento de la línea de comunicación que se nos ha, digamos, impuesto, o en la línea de comunicación en la cual vivimos. Y en ese sentido, yo sí creo que la poesía, y lo repito, más que construir mundos, nos permite, a partir del conocimiento de otros mundos, mirar al mundo que estamos de una manera diferente, cuestionarnos, y también nos da la posibilidad de buscar una manera de sobrevivir también, ¿no? De estar en este espacio, ¿no? Terrenal. Entonces,
hablando de la ficción o de lo onírico como una dimensión, yo sí creo que es necesario respirar la realidad desde otro lugar, y yo creo que el arte y la poesía allí cumplen un papel muy, muy importante. Gracias, Fadir. Quisiera invitar a Sabrina Usach de Argentina para también profundizar en este interrogante. Bien, bueno, gracias por la palabra. Sí, en cuanto a si es necesaria la ficción para construir el mundo, creo que no solo es necesaria la ficción, la escritura, la literatura, sino que es una exigencia del lenguaje mismo, que intenta sostener vivo la memoria de los pueblos en general. Si pensamos en América Latina, el choque de culturas, la multiplicidad de las tradiciones, lenguas, los formatos de distribución de los textos orales y escritos, podríamos reflexionar de qué modo el lenguaje artístico y la literatura extiende estos lazos neuronales con la historia, la antropología, esta rama interdisciplinaria, ¿no?, que tiene la literatura, hasta incluso su relación con la política. Y yo digo que uno de esos modos es el universo simbólico que se desprenden de los textos en general. Creo que esta pregunta nos lleva a revisar nuestro rol como artistas, y hoy en las circunstancias sociopolíticas a las que asistimos y enfrentamos como latinoamericanos, latinoamericanas, no podemos desligarnos de esta responsabilidad como actores culturales. ¿Por qué? Porque la ficción, nuestra palabra, dice y representa un mundo, el mundo el que estamos pisando, que estamos siendo conscientes. Representa también el dolor, como se decía en un principio, recién el compañero hablaba de expresar el dolor, pero también la opresión, las creencias, la revolución, la carencia, la pérdida, ¿no? La palabra quizás de un detenido que no puede tener voz, de alguna persona desaparecida, en la conciencia de otro que ha venido a ponerle voz a esas circunstancias, ¿no? También la voz de los sobrevivientes, como decía. También creo que con las ficciones estamos construyendo nuestra identidad latinoamericana, por eso identidades colectivas e identidades individuales. Decimos tradición y también decimos memoria. Creo que en este sentido la literatura es un gran testimonio de la historia, construida por esta gramática artística que elabora pensamiento, que es la literatura en sí. Para referirme a este tema de las ficciones y su relación con las coyunturas históricas y políticas, podría referirme o poner como ejemplo el Martín Fierro, ¿no? La obra de José Hernández, que pone en La voz del gaucho estas circunstancias sociopolíticas de la Argentina de un tiempo en el que el gaucho y el indio eran enfrentados de manera despiadada, ¿no? Entonces, poner en la voz del que no tuvo voz ese dolor, esas carencias, como decía. Sin ir más lejos en la historia, lo que está sucediendo ahora, el auge de la literatura escrita por mujeres, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica y Europa, ¿no? A raíz del movimiento de Ni Una Menos, el movimiento feminista, cómo ha surgido un nuevo boom latinoamericano también de poesía escrita por mujeres, de historias, de novelas escritas por mujeres que ponen de manifiesto, ¿no?, la opresión. Está cobrando una voz nueva, la voz femenina y las voces de las disidencias en general. Entonces, pienso cómo todas estas ficciones no dejan de vincularse con un devenir histórico y que vienen a instalarse en nuestra cultura para tomar la voz de los que no tienen voz. Entonces, bueno, eso me parecía muy curioso también. Creo que este tipo de relaciones entre la historia, la cultura, la identidad latinoamericana es fundamental para pensarnos como seres escritores, como postulados también literarios. Creo que este mismo espacio de reflexión es muy valioso, el hecho de que podamos intercambiar
para seguir construyendo reflexiones y este lazo latinoamericano, y sobre todo reflexionar sobre nuestra labor y nuestro rol como artistas en esta latinoamericana que nos toca vivir hoy. Así que bueno, muchas gracias por habilitar estos espacios, me parece muy valioso. Gracias a ti, Sabrina, por participar y también por un momento más compartirnos tu poesía. Así es que, por favor, acompáñanos todavía a este pequeño coloquio. Ahora nos toca escuchar también a un hermano que representa a un sector de Latinoamérica a quien a veces no se le considera, ¿no? A Brasil muchas veces no se le considera parte de Sudamérica. Así es que esa visión también es interesante, ya que abordar la ficción para la concepción de nuevos mundos y hablar también de nuestra historia como una historia donde no necesitamos más ficciones, sino ya ahí mismo radica, ¿no?, toda una riqueza creativa. Es, creo, todo un desafío para esta tarde, así que vamos a tratar de ser breves y bueno, de esta manera invitamos a Tiago Ponce de Morales para que nos acompañe. Sí, sí, mi hermano, sí. Yo siempre pienso, ya hablamos respecto de eso, de la inclusión de Brasil en el pensamiento sobre Latinoamérica, y creo que mucho, que la cosa está como eso un poco también por la lengua. Creo que hay, aunque sean lenguas hermanas, y creo es un poco fácil se comprender uno a otro, pero aún de esta forma hay como una diferencia, alguna cosa que nos coloca lejos. Pero estoy muy contento de poder hablar como brasileño acá, desde Río de Janeiro. Bueno, para intentar contestar esta pregunta de si las ficciones son para construir mundos, creo que sí, sin dudas. Podemos pensar en esa perspectiva. Me parece que toda escrita, y especialmente la escrita poética, es una forma de ficción, y el poeta también, como todos los artistas, creo, escribe su obra, escribe, ¿no?, en su obra su lectura de mundo. Y claro, esta lectura de mundo se inscribe en ese mundo que también se modifica. De alguna manera pienso que toda escrita ya es una forma de leer el mundo, de crear el mundo según su mirada. Por eso cuando se escribe poesía, por ejemplo, creamos sí otros mundos posibles y nos damos, creo, a nosotros otras posibilidades de vivir. Y como Fadira ha mencionado también, creo que la poesía más pregunta las cosas, estimula la duda, un no conformismo, y desde el lenguaje hasta gestiones más políticas, más efectivas también, más prácticas, no sé. Y claro, también creo que es necesario pensar que las ficciones construyen mundos, en el sentido de que el lenguaje poético forja, falsea, adultera el lenguaje, hace que ese lenguaje en que pensamos estarnos comunicando no esté más de acuerdo con lo establecido previamente o usualmente. Pienso que el arte en general, pero la escrita de poesía específicamente, como dice Celan, testifica la presencia del humano, y como Sabrina también ha mencionado, es como un testimonio. Y creo que si hay escrita, hay vida, hay nuevas formas de mirar el mundo, de estar en el mundo. Y bueno, creo que, bueno, sí, tengo algo más, creo, a decir. Me parece que el lenguaje en general es metafórica, el lenguaje en poesía es más metafórica. Y entonces no es difícil pensar que todo lo que se cuenta, todo lo que se escribe ya es ficcional, ya parte de un yo que también es un fingidor, que también ya no es un yo tan específico así.
Y entonces esas cosas como yo, el mundo, son narrativas que las personas cuentan. Y esos cuentos sí me parecen, crean y modifican y construyen mundos, otros mundos, ese mundo mismo. Continuamos. Bueno, continuando con esta interrogante de si es necesario crear ficción o abrazar la ficción para concebir mundos, vamos a escuchar también un poco la experiencia de Óscar Puki Gutiérrez. Puki, estamos contigo. Buena noche, buena noche. Me voy a permitir responder con un brevísimo texto de un traductor de las Lusíadas de Camoens y de las Mil y una Noches. Se llamaba Richard Francis Burton y está en esta antología de la literatura fantástica. Es una sola estrofa o párrafo. El poeta hindú Tulsi Das compuso la gesta de Hanuman y de su ejército de monos. Años después, un rey lo encarceló en una torre de piedra. En la celda se puso a meditar y de la meditación surgió Hanuman con su ejército de monos y conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo libertaron, dice así. R.F. Burton. Hace algunos años leí un ensayo breve de Mario Vargas Llosa sobre la novelística. Se llamaba Un mundo sin novelas. Y era la hipótesis de qué pasaría si a este mundo le quitamos toda la novelística, podríamos decir, y la poesía o la música, ¿no? En todo caso, creo que resuelve muy bien el texto la importancia de la ficción en la realidad. Ahora, la realidad misma es una gran ficción, me parece, ¿no? Ayer hablábamos un poquito en base a lo que recoge y plantea Yuval Noah Harari en Sapiens, y por ejemplo la idea de que los países en los que vivimos son sendas ficciones, ¿no? Una narrativa que se nos cuenta y que de verdad verdadera, por lo menos en el caso latinoamericano, no tienen ni 200 países y días más, días menos, 200 años nuestros países. También podemos decir que las religiones en las que creemos o en las que cree la gente son otros relatos ficticios. Hace un rato al principio abordábamos el yo, y el yo también parece algo ficticio, pero no lo digo desde una neurosis o desde un proceso, digamos, de enajenación, sino más bien la lucidez. ¿Qué pasa si la lucidez consiste en comprender que vivimos en un mundo de narraciones que además a las cuales nos adscribimos y estamos dispuestos a matar o morir por ideas? Por ejemplo, ¿no? Las ideas políticas de un lado o del otro, ¿qué tan reales son? No son construcciones ficticias. Digamos que la izquierda tiene una lírica, tiene mejores poetas, la, la derecha digamos que tiene mejores dramaturgos, pero no dejan de ser relatos que enfrentan y dividen. Entonces, vivimos ya en un universo ficcional. De hecho, digamos que desde la física cuántica, esto que llamamos materia sería nomás una vibración más densa de la luz, ¿no? Una frecuencia. En todo caso, me gusta ese planteamiento porque te permite dudar, permite, por ejemplo, no tomarse tan en serio. Por ahí alguien dice algo radicalmente distinto y tiene razón, ¿no? Romper esta manía de pretender tener la razón. ¿Qué es la razón por último? ¿Quién tiene la verdad? Es decir, en la ficción en la que estamos, y dígame si esto de usar barbijo y estar entre 90 y 100 días en nuestras casas no parece un hecho absolutamente ficcional. Justamente hoy me devolvieron 1984 de Orwell, y caramba,
cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Vale decir, ya desde el oficio del ser artista, me parece que el artista es alguien que es capaz de crear algo bello. Y para crear algo bello tiene que tener un pedacito de lucidez y sensibilidad y un lenguaje. En el caso nuestro, el lenguaje escrito. En el caso de los pintores será el suyo respectivo y el de los panaderos será su propio lenguaje creativo. En todo caso, ya vivimos en una ficción, por lo tanto, en este palimpsesto que es la realidad, capaz que lo que a uno le compete es aportar un verso, una estrofa, una melodía, que pudiese también combinarse en este mar de caótico de influencias, por eso que el futuro es imposible de predecir, un hecho rebota con el otro y de repente uno de los aprendizajes actuales es no tener muchos planes, ¿no? La vida tiene un guión mucho más circular y movedizo que la línea recta que la razón quiere plantear. Resumiendo, las ficciones son necesarias, nos sirven para vivir. Imagino que cuando el Sapiens realizó su labor, su proceso hace 5.5 millones de años, días más, días menos, una de las cosas que hizo que nuestra especie tan vulnerable, tan sin garras, tan sin dientes largos, tan sin escamas, entre las cosas que nos permitió sobrevivir estuvo el reunirnos, ¿no? Y es muy lindo suponer que alrededor de un fuego inicial, algún poeta grande decía, no se puede mirar el fuego sin tener una reverencia antigua. Alrededor de esos fuegos primordiales nos juntábamos a contarnos. Ahí quizás ahí nació el teatro, la poesía, el lenguaje. Entonces, me parece lindo para mí, ¿no? Dejar de creer que la realidad es real y poder jugar con ella, ¿no? Salir desde del proceso denso, solemne, de estar en un cuerpo, de esta obligación de ser alguien en el mundo y poder jugar a ficcionalizar la propia vida. Y termino con un verso que Benedetti recoge de alguien que creo que es de Hellman. De todos modos, yo soy otro. Eso sería. Gracias, Puki, te agradecemos. Y bueno, te pedimos también que te quites el barbijo porque te pareces el papá de tu gato. Ok, está bien. Bien, vamos a proseguir con la presencia de Raúl Pacheco. Él también va a absolver esa pregunta de si es necesaria la ficción para poder construir mundos. Raúl, te escuchamos. Ok, Pavel, gracias. Ya conversábamos sobre este tema y justamente yo iba en la línea de Puki, ¿no? Hacíamos referencia a qué es real y qué es ficción, ¿no? Creo que lo que ha pasado ahora en el mundo nos va demostrando que en realidad todo está ficcionado. Vivimos en un mundo creado por instituciones, creado por poderes, que nos hacen creer que existe una realidad a la cual hay que adaptarnos. Y ahora nos hablan pues de la nueva normalidad, ¿no? La nueva convivencia, la nueva realidad, que nada volverá a ser igual, que el mundo cambiará para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que más bien todo está ficcionado, ¿no? ¿Qué es lo real? Lo real es una piedra. Eso existe, es un objeto, pero desde el momento en que yo le digo piedra, ya estoy ficcionando, ya estoy creando una categoría, una palabra. ¿Qué somos tú y yo? ¿Somos amigos? ¿Somos poetas? ¿Qué es amigo? ¿Qué es poeta? Es una ficción, es una palabra arbitraria que encierra una idea y que el lenguaje la abstrae y la va concatenando con otras palabras y la convierte en frases y oraciones. El lenguaje es por naturaleza una ficción. Todo es una ficción. ¿Qué es la realidad, no? Ahora es la pregunta que vivimos en el mundo. ¿El mundo anterior era real o recién viene la realidad, no? Entonces ahí creo que cada escritor, cada poeta construye sus realidades, las ficciona. Va Neruda a Machu Picchu y escribe el Canto General.
va Martín Adán a Machu Picchu y escribe su propia versión de Machu Picchu, crean sus propios mundos, ¿no? El Cusco, este Cusco al cual el Cholo Nieto lo describe magnificente y glorioso, René Ramírez Lévano, de quien ayer se recordaba sus 50 años y veía el conversatorio que hiciste, él nos habla de aquí más bien, aquí fue rota la piedra, ¿no? Aquí fue rota la piedra, es otro Cusco el de René Ramírez Lévano, es otro Cusco el que escribe el Cholo Nieto. Lima es otra Lima, la del grupo Neón, la de que en los años 80, que la que escriben otros movimientos poéticos, ¿no? Y ahí creo que la misión de cada uno de nosotros es ficcionar y recrear y crear estos nuevos mundos, estas nuevas sociedades alimentados por nuestro lenguaje y partiendo del principio que finalmente todo es una ficción, ¿no? ¿Qué es lo real? Calderón de la Barca, la vida es un sueño, ¿no? Que la vida es sueño y los sueños son. Entonces, ¿cuándo estamos despiertos? ¿Cuándo estamos durmiendo? El cuento de la noche boca arriba de Julio Cortázar, ¿no? Finalmente, el sueño termina siendo la realidad cuando uno lee ese cuento, va leyendo el cuento entre esos dos planos, ¿no? Entre la persona que está en su cotidiano y este otro que está a punto de ser sacrificado y cree que el sueño es el sacrificio, pero cuando te das cuenta y lees la historia, es al revés, era el sueño en el otro en el que estaba, ¿no? Entonces, la ficción es natural, creo, es parte de la existencia humana. No hay forma de escribir sin ficcionar, porque toda realidad de por sí ya es una ficción. No existe, creo yo, la realidad concreta como tal. Todas son construcciones que hacemos desde la intelequia, desde el pensamiento, desde la tradición cultural, ¿no? ¿Qué es morir? ¿Qué es nacer? ¿Qué es amar? Son categorías, son sentimientos, pero que tenemos que ficcionarlos, ¿no? Tenemos que encontrar la forma de decirlos, quizás como nadie las pueda decir, que es lo que le da, creo, el valor a la poesía, para terminar creando obras y creando mundos. ¿Cómo será el Cusco que escriban mis hijos, mi hija, si algún día quiere escribir, o las generaciones de aquí a 20 años, ficcionarán este Cusco, lo ficcionarán distinto, así como lo ficcionó René Ramírez, o lo ficcionó el Cholo Nieto, o lo ficciono yo, o lo ficcionas tú cuando escribe, pero finalmente, ¿cuál es el Cusco real? No lo sabemos. Hay un Cusco, hay un mundo, hay un Perú, hay una Latinoamérica especialmente creada por cada escritor, por cada poeta, y eso creo nos hace únicos y nos hace diferentes y hace que los lenguajes poéticos a veces se encuentren y a veces también sean diametralmente opuestos, ¿no? Creo que por ahí yo respondería la pregunta sobre la ficción. Gracias, Raúl, te agradecemos. Invitamos a Willy Gómez también a que se haga partícipe y que nos comente su punto de vista. Creo que es maravilloso que todavía, y esto es un encanto, parte de nuestra naturaleza, creo que como poetas gozamos de imaginación, a imaginación. Creo que en ese goce hay donde nosotros podemos construir a través de la imaginación lo real, ¿no? Y como tal, entendida en esta forma de la realidad. Yo creo que imaginación nos permite muchas cosas, desde lo lúdico, en la construcción y en alcanzar el lenguaje, que a veces no nos alcanza, como no nos alcanza el sueldo muchas veces, y gozamos porque estamos construyendo algo. Pero, ¿en búsqueda de qué? De una verdad. Yo entendía siempre aquí, hablaba con los grandes maestros, los brujos. Todos tienen a una participación más para redondear alguna idea en el orden que ustedes deseen. Fadir, tú puedes empezar. Sí, es que es precisamente con lo que dijo Raúl sobre el tema de que la ficción no solamente es exclusiva de la literatura, ¿no? Que todo está, digamos que en un ejercicio de ficción, ¿no? Y eso me hizo pensar, así como de repente, y que también te conecta un poco con la realidad, ¿no?
que hay una ficción, o de esa ficción de la que habla él, podría yo llamarla un tipo de ficción perversa, ¿no? Hay una ficción perversa que le hace eco a la realidad, o como decimos en Colombia, que le hace el mandado a los grupos de poder que manipulan la realidad, ¿no? Entonces yo sí creo en esa presencia en muchas ficciones, y es allí donde considero que esa otra dimensión ficcional que plantea la creación literaria, la considero muchísimo más honesta, porque no le hace el mandado, porque no repite el discurso homogenizante, homogenizador, ¿no?, de los grupos de poder, sino que lo cuestiona y además lo pone en evidencia. Lo pone en evidencia y también podría decir que le alza la voz, pero también lo reta con el silencio, ¿no? Entonces, creo que la ficción que plantea el arte o la creación literaria en general es también una manera, es un acto revolucionario frente a las otras ficciones que se imponen desde el mercado, ¿no? Y que lamentablemente la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas es la que perciben y es en donde están más expuestos, y es a partir de allí, de esas ficciones perversas, donde realizan sus cuestionamientos, por decirlo así, o no cuestionamientos, digamos que sus opiniones alrededor de su existencia en el mundo, y que terminan siendo opiniones manipuladas, ¿no?, lamentablemente. Entonces sí me quería como añadir eso frente a lo que dijo Raúl. Gracias, Fadir. Efectivamente, a veces pareciera que vamos por puntos divergentes, pero todo nos termina reuniendo otra vez. Hay un cauce creativo en Latinoamérica, se va concibiendo también la ficción como un ejercicio que sobrepasa lo literario, como muy bien lo han referido, y para seguir cerrando este tema, tal vez lo interesante es que más adelante vamos a poder contar también con textos, con documentos que van, digamos, cifrando estas propuestas para entender la realidad desde la ficción, desde la poesía, pero también desde el compromiso literario de cada uno de ustedes. Para esta última ronda quiero invitar, acto seguido, a Sabrina Usach para que nos dé sus opiniones también. Bienvenida, Sabrina. Sí, gracias por darme la palabra, Pavel. En este sentido, me parece que por ahí hay una cierta idealización de la ficción, o por lo menos, como vos decías, como caminos divergentes de entender lo que es la ficción, ¿no? Recién se hablaba de que en realidad la realidad no existe, y que, bueno, hay una cierta opinión como que la literatura o las ficciones quizás están inmersas en una gran ficción. Yo a eso le llamaría relatos no ficciones, sino que relatos bajados desde poderes que no alcanzamos a asir, que no alcanzamos a conocer, y eso es muy cierto, y creo que la literatura justamente está para ir planteando estos interrogantes, mostrando estas diferentes realidades, y justamente juzgar el mundo. Me parece que las ficciones lo que nos plantean es eso, un juzgamiento del mundo desde el lado crítico, ¿sí? Por eso a mí me interesaría diferenciar lo que es los relatos del poder y de la dominación hacia los oprimidos, y otra muy distinta, que es la realidad a la que asistimos como artistas, nuestras realidades laborales, nuestras realidades como seres sensibles, ¿no?, que nos afecta lo que, por ejemplo, está ocurriendo en el contexto en el que estamos viviendo, o también lo que ocurre quizás cuando las fuerzas policiales se exceden, y sabemos todas las consecuencias que hay, bueno, con el hacer del capitalismo arrasante en todo lo que es América Latina. Entonces, esa realidad me parece que es la que no podemos escapar nunca, y que me parece que, en mi opinión, no es una ficción, es una realidad construida por un relato del poder, seguramente. Gracias, Sabrina. Contundente también. Como toda buena poeta, breve también para resumir un poco todo este sentimiento que vivimos alrededor de la creación. Va quedando claro algunos puntos, y para eso queremos invitar a Thiago Ponce de Moraes para que también
comparta sus opiniones. Bienvenido, Thiago, te escuchamos. Gracias, Pavel. Creo que solo tengo más a decir que es un gran gusto compartir esta charla, discutir, hablar a partir de esas ideas y percibir cómo hay tantas diferentes posibilidades para cada pregunta, para cada palabra, para cada idea. Y estar con poetas es siempre una experiencia maravillosa, por eso son tan importantes estos encuentros, festivales y todo en que brindamos la poesía, la vida. Y también, claro, hablamos de la creación literaria, de la poesía y de política y de todo que de una forma o de otra nos hace vivir. Y bueno, creo que hoy tuvimos la oportunidad de hablar de muchas perspectivas y ojalá las personas puedan acercarse más de la poesía, que es este lenguaje, como dice Pound, ese lenguaje cargado de sentido y cargado de posibilidades de mundo, como estuvimos discutiendo, hablando acá. Entonces, solo eso, muchas gracias a todos, fue un gran gusto. Gracias, Thiago, y por favor no te desconectes, que en breve queremos escucharte también. Acá estoy. Invitamos a Oscar Puki Gutiérrez de Bolivia. Bueno, queridos, un poco redundando y para no entrar, digamos, en territorio especulativo netamente, que es algo que encanta, son juegos mentales y válidos, y yo voy a redondear muy brevemente el fruto de esta conversación para mí. Me reitero la idea de que en realidad la construcción social, yo no creo que haya 3 o 4 viejitos que llegan en helicóptero a unas reuniones en Abu Dhabi a decidir el mundo, o sea, ok, pero culturalmente, por ejemplo, nosotros estamos educados para competir y no para colaborar, ¿no? Entonces, en el relato grande, como muy bien puntualiza Sabrina, en el relato que nos cuentan, hay roles para el hombre, para la mujer, es decir, hay como una coreografía prevista, ¿no? A la cual el ciudadano común se adscribe, a veces le va bien, a veces no, pero bueno, y eso sería todo, algo casi biológico, muy poca trascendencia en esa vida prevista y provista por la forma en que hemos construido nuestro mundo, todos, todos. Para no lavarse las manos, digo yo, que uno también debe asumir pues su parte de responsabilidad en lo que sucede afuera de la casa y por supuesto adentro. Pero en este afán de conciliar lo que veo afuera y lo que me ocurre adentro, parece que una ganzúa posible para abrir puertas, portales, hacia un entendimiento mayor, de una comprensión del mundo, de mi sitio en el mundo. Quisiera que esta vida valga la pena, o mejor dicho, que valga la alegría, el hecho explícito, tangible de estar vivo, ¿no? De poder tener conocimiento de sabores, tener conocimiento de emociones, y también gracias al arte, desde de esos relatos y esas construcciones humanas, poder enriquecer lo que ya de por sí sería muy gris, muy básico, sería nomás, digamos, algo que está vinculado con una ruta prevista y previsible. ¿Qué tal salirse de la ruta del turista en la vida y en vez de ir por el Cusco turístico, pongo como ejemplo, qué tal entrar en los otros Cuscos, ¿no? Ya que salió el tema, gracias al compañero, ¿qué otras miradas? ¿Cuántos Oscar hay dentro de Oscar? ¿Cuántas Sabrinas dentro de Sabrina? No como una suerte de matrushkas. Resumiendo, por lo tanto, vivimos ya en una ficción generalizada con sus múltiples capítulos y dependerá de uno en cuáles cree
o cuáles reescribe. Y la poesía sería un arma poderosa cargada de presente, ¿sí? Un instalarse en el aquí, en el ahora, una indagación profunda de quién soy realmente, ¿no? Si me saco el género, ¿qué queda? Si me saco la profesión, ¿qué queda? Si me saco el talento poético, ¿qué queda? Y un poco es eso, ¿no? Ir hacia lo que realmente somos. Solamente alguien que puede abrazarse a sí mismo en su totalidad, en su complejidad, en sus claros oscuros, creo que es capaz de entender al otro en su propia otredad, porque tendríamos un marco común, una experiencia humana colectiva y una visión particular, una mirada personal, pero que hace como al conjunto, ¿no? Dentro de un círculo, todos los puntos conducen al centro. Bueno, cada uno de nosotros es un punto que está intentando, dolorosa o jocosamente, llegar a su centro. La resolución de ficción y realidad sería esa. Son categorías cartesianas racionales. La vida es otra cosa. La vida es siempre otra cosa. Bueno, un poco por ahí va mi delirio poético de este compartir. Gracias, Puki. Ahora escuchamos a Raúl también para que nos comparta sus últimas apreciaciones. A ver, sí, yo quisiera cerrar con la idea esta de que no es que la realidad no existe, ¿no? O sea, la realidad sí existe, hay cosas concretas, un perro, una persona, una ciudad existen. A lo que yo quiero terminar es que lo que nosotros expresamos de estos, eso es una construcción mental, es una abstracción, es la capacidad que tenemos nosotros con nuestro lenguaje, con nuestros sentimientos, con nuestra cultura de abstraer y construir eso. Lo importante para mí es si esa construcción termina siendo honesta o no. Es decir, si el texto termina siendo honesto contigo mismo, ¿eres tú realmente quien construye eso o finalmente es un cliché, ¿no? Poesía revolucionaria, que es panfletaria y no tiene valor poético, o muchos temas por los que quieres escribir sin tener realmente la honestidad para acercarte al tema, ¿no? Creo que eso es importante, si esa realidad que construyes es honesta, ¿no? Cuando tú lees a ciertos poetas, que son aquellos que alguna vez han destacado, ¿qué dices? Que son honestos con ellos mismos, son honestos en su texto, ¿no? Hay gente que hoy pretende escribir fuera de la honestidad, ¿no? Es decir, soy un tipo misógino, golpeo a mi mujer, llego borracho todas las noches, pero termino haciendo un poema por el Día de la Mujer y lo publico en mis redes y termina siendo deshonesto y el que te conoce te dice, esta ficción que has creado es irreal y tú eres falso. Y igual eres un tipo que explota, que engaña, que miente, que roba, eres un funcionario público que estafa y terminas haciendo un poema a tu país el 28 de julio, Perú y tus montañas y tu gente, cuando todo el mundo sabe que eres un tipo deshonesto. Entonces, creo que por ahí va con la honestidad, ¿no? Lo último que yo quisiera quedar es la honestidad que tiene uno al momento de construir esas realidades, ¿no? Bien, gracias, Raúl. Con nosotros, el poeta limeño radicado en el Cusco, Willy Gómez Migliaro. Bien, un poema para todos ustedes. Entonces, antes de que se me vaya la señal. Diversidad, oh sonido de agua que golpea cuerpo y palabra, imán de atracción compleja definiendo nuestro asedio. Incrusta sobre piedra su alfabeto oscuro, y en el llamado y en el desierto procesiones, un cielo de estrellas en su dorsal, un lenguaje además de ciudades obscenas, sino milagrosas cuando persigue imágenes, con cientos de manos, con cientos de cantos, con cientos de sexos, alcanza la construcción, un desfiladero sin nombre propio. Algunas líneas del desierto y del hielo encontramos en cada proporción de sus cielos caídos. Toda su extensión son las márgenes saliendo a flote, árboles desplazándose, cordilleras rotas, mar orillando las costas de una fundación, el manantial de todo valor roto,
está presente en la diversidad de otro que viene y haya razones en mito hasta que se hace a la muerte o a Susa occidental. Termino con otro poema breve. Pedazo a pedazo, ser continente, ser monumento del futuro, y sus edificaciones llamen desde círculos concéntricos, o similitud carcomiendo pasado, ser vértebra, ser concreto, estar aquí, ser una ciudad, ser templo primero, piedra en el valle, o pirámide de sacrificio, contra la palabra y sus presagios, como un entierro ser la primera residencia. En las galerías ser visto, ser pompa, y lo que fuimos se descubre en un juego de manos cruzadas, en una posición de cuerpos cruzados, tumbas que nos permitan afirmar estacionamientos, y el mar espeje, o ser mis restos tal vez mañana, cuando digan nada de mis cortes, y me llamen Quispe, Chuquisuta, Huilca, oh Señor del dolor en el intercambio de otro cuerpo, ser el paleolítico moderno. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Willy, le agradecemos por la paciencia también, por habernos acompañado. Bueno, voy a compartir dos textos, uno de mi tercer libro que se llama Lo que diga está lleno de polvo, y este que se titula así, Lo que diga está lleno de polvo, el poema que le da el nombre al libro. Debajo de la lengua tengo palabras heridas en combate, hospitales con sus gasas ahogando la herida. Debajo de mi lengua tengo una legión de escombros. Me he partido los labios por quitar esos restos de piedras pegados a los dientes. Lo que diga está lleno de polvo, de ciudades en ruinas. Lo que diga tiembla como punto de luz en el agua. Será siempre un grito encalambrado. Siempre el domingo apuntándome con su escopeta, siempre los perros abriendo la tierra para mostrarme sus huesos, siempre la palabra que se escucha como la explosión de un tiro. Esa misma palabra que cava su tumba dentro de mi boca. Y para terminar, voy a hacer lectura de un texto que hace parte de un libro en el cual ando trabajando, que se llama, el poema se llama La cabeza del hambre, y creo que tienen que ver un poco también con lo que estábamos hablando ahorita, el tema de las voces, ¿no? Donde estoy intentando también trabajar un poco este ejercicio, ¿no? De estas voces del inconsciente. El enfermo ha cortado la cabeza del hambre. Se limpia el frío de los dientes para tragársela. El hambre sabe a oscuridad, dice. No le creo, nadie le cree. Entonces mastica la oscuridad, la saca de su boca y me la muestra. La oscuridad es un puñado de lentejas. Debo comer la oscuridad sin sal, advierte. ¿Qué hiciste para venir aquí a congelarte los huesos? ¿Qué hiciste para venir aquí a esperar la madrugada? ¿Qué hiciste para venir aquí con el estómago ahogado en hielo? El enfermo se dice. La comida en el hospital es un juguete de plástico que busca la sed en la boca. Un juguete de plástico que hierve en las aguas del vértigo. El enfermo no lo sabe. El hospital es un depósito donde se amontonan pedazos de carne. Entiende. La gente espera que alguien ponga cajas de pastillas en sus mesas de noche. En estos corredores, no solo la enfermedad apunta a la cabeza. El frío en los hospitales es una lata reventándose debajo del cuerpo. El enfermo me enseña su frío corta demasiado. Tiene un óxido que se derrama por la herida. El temblor de sus manos acaba de incrustarle un tenedor a la cabeza del hambre. Ahora veo que la oscuridad escapa de su boca. Los pies del enfermo sobresalen de la cama. Se ven como dos flechas que apuntan al cielo raso donde caen los muertos. Ahora
apuntan hacia mí, me ofrecen su oscuridad, y en la oscuridad podemos ver el porvenir. Y el porvenir es un animal de nieve que los enfermos sacan del fondo de un espejo. Gracias. Muchas gracias, Fadil, te agradecemos. A la distancia, un fuerte aplauso. Y bueno, quiero invitar también a otra poeta que nos ha engalanado con su compañía también la tarde de hoy. Gracias por su paciencia, esto ha sido trabajo de varios días, ustedes verán. A Carlos también le agradecemos por todas las coordinaciones. Invitamos desde Argentina a Sabrina Usach. Gracias, Pavel. Bueno, voy a compartir entonces los dos textos. Pertenecen a mi último libro, Nazca, se llama el libro, y este poema se titula Presagio. 3 flores udumbaras crecieron en las fisuras de la puerta que le abro al mundo. ¿A cuenta de qué ha venido a inmolarse así el infinito? ¿Qué designio se teje en estas mandíbulas impávidas hacia la nada? Pétalos espías de la materia, ahora soy yo quien habla, con el amor materno que anda sobrándome, sentada en el umbral, fingiré ser una pizca de mujer igual a ustedes, insólito brote. Les enseñaré en qué consta el desparramo ambarino del otoño, porque acá le llamamos otoño a la mágica perfección de la luz antes de irse a morir. Aunque esto signifique un sacrilegio a mi especie, habrá valido el deseo. Tiene algo de certeza este falso silencio de lo aparecido. Puedo decir que la única palabra capaz de manifestar el poder del destino, que viene girando perenne hacia dentro de mi casa, es flor, como si todo fuera a conjugar el verbo nacer en cada tiempo. Y este es el poema que le da la finalización al libro. Tiene un epígrafe de una cantante popular, Jerónima Sequeira, del noroeste argentino, que dice: al enseñarme a escribir me dejaron ciega. Recién cuando el choque de placas tectónicas despierte en tu instinto de halcón hembra, podrás hacer el pequeño interrogatorio. Ingenua criatura que husmea cada tanto el mundo, pretendiendo aunar significados y formas en los jeroglíficos surgidos durante noches enajenadas de cielo. Entonces esperarás un nuevo movimiento sospechando ser el hilo de las tejedoras del bosque con el que formularán tu sombra, y estarás en lo cierto, pero callada te dejarás mecer, leve rueca viviente, entre hogueras sagradas, allí donde ungirán con una mezcla de polvo y sangre tu cara, tus 2 pechos y tu vientre. Quizá dudes habitar entre juncos un sueño repetitivo, parte verdad, parte no. Lo cierto será tu iniciación gateando hasta el agua próxima a nutrirte con cantos inconclusos, que luego deberás terminar y ofrecer en ritual a tus hijas, junto al vino, las frutas y el pan. Es probable que lo olvides todo, incluso las respuestas por las que tanto sacrificio diste. Sin embargo, cuando contemples arriba la nocturnidad y descubras aquella geometría, no hará falta más que saberte parte de la misma conciencia, o pensarás que la escritura, acaso, está en el poema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina, te agradecemos a ti. Y bueno, queremos proseguir con Brasil en la presencia de Thiago Ponce de Moraes. Te escuchamos, Thiago. Yo voy a leer 2 poemas cortos y entonces yo voy a hacer la lectura primero en portugués y después en español. Este primer poema es de mi segundo libro, se llama Caligrafia. Não imaginas linguagem alguma e amanhã rompe como uma ferida em teus lábios. Tua boca se abre, apenas uma palavra sangra enquanto passa o dia. Sépala, na casa do esquecimento, afundas. Folhas no chão e sombras da folhagem das árvores por onde o caminho vaza. A noite não precisa de estrelas. Riscam a areia tuas folhas. Uma palavra ainda tem luz. Nada está perdido.
Caligrafía. No imaginas lenguaje alguno y la mañana rompe como una herida en tus labios. Tu boca se abre, apenas una palabra sangra mientras que pasa el día. Sépalo en casa del oído a ondas. Hojas en el piso y sombras del follaje de los árboles se extiende por donde camino. La noche no precisa de estrellas. Tus hojas surcan la arena. Una palabra aún tiene luz. Nada está perdido. Y este segundo poema que yo voy a leer es de mi tercer libro y no tiene título. E empieza assim. Meu olho se abre como ferida, abre-se como tua boca incerta, porto íntimo em tua fronte, abre-se em falhas e lágrimas, abre-se em fendas, chaga impossível, abre-se de tua cicatriz como um livro, abre-se como tuas pernas que me apertam inconsútil, até que cedo e me achego cego em derradeiro afã, a fonte que ao se dar me suga por completo, que me sutura vivo, da noite até de manhã cedo. Mi ojo se abre como herida, se abre como tu boca incierta, puerto íntimo en tu frente. Se abren faltas y lágrimas, se abre en rasguño, llaga imposible, se abre de tu cicatriz como un libro, se abre como tus piernas que me aprietan inconsútil, hasta que me rindo y me acerco ciego en mi último deseo, para tu fuente que al darse me sobe por completo, que me sutura vivo de la noche hasta el amanecer. Gracias, obrigado. Muito obrigado, rapaz. Ahora invitamos a Oscar Puki Gutiérrez desde Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias. Este poema titula Abolición de las fronteras. Pero es que además hay otra patria, una hecha de libros, de innumerables horas en las que horizontal y frenético, enano y abducido, devorabas quimeras, insuperables vidas de otros que, redentoras, se iban adhiriendo a la tuya. Y si bien en la noche amenazaban los fantasmas, de día eras un tigre en Montprasem, polizonte en el Nautilus, futuro capitán de mosqueteros. ¿De dónde es su nombre? A los libros les debo una nacionalidad difusa, un continente de páginas infinito. Mi patria no tiene confines. Para mí, crecer fue una progresiva ampliación de la biblioteca. Y este segundo, que titula La velocidad de la primavera. 1. No me quería soltar la noche, no había manera. Limpia de piedad desplegaba su arsenal de promesas, sus tentaginosas tabernas de adictivo hashish, su regia mampostería de insomnios, su publicitada lobreguez feliz. 2. No me quería soltar la noche, no había manera, pero nunca es gratuita tanta caricia, tanta hospitalidad. Y es que la noche tiene ademanes de peluquero, de beata, de virgen, de árbol. Inútil esconderse, su reino es de este mundo. Fáciles sus canciones, coloridas sus calaveras, noble su oscura simbología, ateos sus dioses, son fingidos todos sus orgasmos. La noche es un vientre ávido de suicidas. 3. No me quería soltar la noche, no había manera. Son lentos, son largos sus abrazos, hipnóticos son los bandoneones de sus jaurías, sus suburbios, sus fáciles anfetaminas. 4 y último. No me quería soltar la noche, no había manera, pero inexorable, inflexible,
inevitable, puntual, 50 kilómetros cada día. Ella siempre llega. Ninguna primavera es en vano. Muchas gracias, Puki. Agradecidos. Y bueno, quisiéramos proseguir invitando a Raúl Pacheco para que también se haga presente con su poesía. Raúl, te escuchamos. Gracias, Pavel, gracias a todos por escuchar tanta poesía contundente y de toda Latinoamérica. Voy a leer dos textos más o menos pensados en la temática del día de hoy. Uno que habla sobre ese yo, uno de esos yo que intento retratar en mis textos, y uno que es una de mis versiones de esta ciudad. El primero no tiene título. Soy un poeta fracasado, medio relajado, algo distraído, sin premios, publicaciones, ni menciones honrosas, sin plaquetas que regalar, blogs que enseñar, ni versos que colgar en el Facebook. Soy un poeta fracasado, digamos, sin concursos en agenda, sin resultados de búsqueda en el Google, sin haber sido antologado o quizás editado sospechosamente, sin página en Urbanotopía, sin referencias en el resto. Soy un poeta algo entrado en años, sin libros que regalar, ni nada que intercambiar, sin amigos en el medio, sin editores que me llamen. Soy un poeta silencioso, diría yo. Voy cargando mis años, voy viendo nacer mis años. Cambio pañales, voy al mercado, armo Lego. Y en silencio, esos son ahora mis mejores versos. Los impregno en mis paredes, los imprimo al despertar contigo. He aprendido la metáfora del amor al decir buenos días. Soy un poeta alucinado, juego a armar castillos y levanto mis banderas por el reposo. Gano premios en besos y meditan el llanto y la sonrisa de mis hijos. Ando enterrando amigos y desenterrando miedos y fantasía. Voy viendo pasar el tiempo. El tiempo me empieza a ver pasar. Ya tengo canas. Hay días en los que me duele la espalda y sigo sin publicar porque eso quizás me quita tiempo para soñar, para sentir el tiempo pasar, para alzar banderas, para mirar fútbol o simplemente para no hacer nada. Soy un poeta fracasado, diría yo, sin disciplina ni constancia, mucho menos perseverancia. Soy un silencioso feliz, un lagarto gigante, un muñeco de hule, una marioneta brillante, un dibujo animado en 3D, un niño creciendo, un espeso engreído, un globo de ensayo. Soy el que quiere ser. Gracias. Y el segundo texto, que lo he leído varias veces, siempre digo que ya no lo voy a volver a leer, pero es mi versión del Cusco, ¿no? Se ríe Pavel porque siempre me dicen ya no lo leas y siempre lo termino leyendo. Es la versión que yo, además la escribí pensando mucho en el texto de René Ramírez Lévano, cuando decía que aquí había sido rota la piedra. A mí me tocaba, creo, en mi momento de decir y dar mi testimonio sobre esta ciudad que para mí es un conflicto. Esto se llama Revolución Prepago. En este callejón ya no se escucha ni a chacalón. Mis amigos revolucionarios son ahora funcionarios. No imaginan otro mundo posible sin una conexión a Internet. En este callejón el licor barato se ha espantado. El placer de las drogas es una anécdota reciente. Aprendimos a vivir del pasado y alimentarnos de lo que pudo ser. Sobre los pisos adoquinados, sobre los helados amaneceres, los perros callejeros son nuestros fracasos lamiendo nuestro presente. Conciliar el sueño en tiempo de lluvias o en tiempo de secas es ahora un acto de magia. En este callejón ya no se respira el humo asfixiante, es el momento del ahorro, del progreso y del maquillaje. Tras mi escritorio y escondidas de mi jefe, hago la revolución. Este espacio de luces de neón ya no se llama Cusco, sabe Dios, aquí nada se nombra últimamente, aquí antes dicen había un dragón de cristal, aquí antes dicen había un gigante gruñón danzarín, calles serpenteantes retratadas digitalmente, 100.000 harapos en 16 megapíxeles listos a ser subidos a la nube. Ay de ti, ciudad tragamonedas, ay de ti, de tus muros con lamentos, con penas, con rabia. ¿Quién hará de ti un objeto rescatable? ¿Quién nos salvará de los profetas que todo lo saben y nada se les discuten? ¿En qué cantina invocaremos nuestros placeres? ¿Qué pollera esconderá nuestros gritos? En este callejón ya no se canta los mojarras. Mis amigos escritores se han sindicalizado y me divierte ver correr a tantos ciegos chocando unos contra otros o unos sobre otros. Ya, demoler. Una camisa de fuerza nos cobija, un cementerio colonial nos espera.
espera. Ay de ti, ciudad, en ti confiamos, de ti esperamos en tus portales una gringa ansiosa de llevarse un latino a Europa para transformarlo luego todo desde París o Barcelona. Qué fácil es ser militante debajo de la Torre Eiffel. Ay de ti, ciudad, en tus calles nos proclamaremos trotskistas o chauvinistas, da lo mismo. De ti esperaremos que el whisky o la caña no nos abandonen. En tus faldas defenderemos nuestra cultura vía WhatsApp. Haremos que esto cambie con historias de Instagram. Gritaremos nuestra identidad en medio de la ebriedad. ¡Viva la coca! ¡Viva más la cocaína! Ay, si nos viera Raúl Brozovic, ay, si nos viera René Ramírez, bien vestidos, bien maquillados, 8 horas de trabajo, un sueldo cada mes, una familia que alimentar, una conciencia que hipotecar, Pachamama, Pacharaca, colecciones, colectivos, resistencia, pestilencia, pagos a la tierra, pagos al contado, territorio cultural, territorio claro, la tierra nos junta, somos más, pagamos menos, camina conmigo, hermano indígena, indigente, celebremos las limosnas, calma mi conciencia, alimenta mi ego, una misma causa, nuestra misma pena. En este callejón ya no se huele el desorden. Las arañas han dejado de ser mis amigas y no basta con decir, ojalá. Muchas gracias a todos y ha sido un gusto. Gracias, de verdad. Gracias a ti, Raúl. Les quedamos muy agradecidos a nombre del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo y a nombre también de la Corporación Educativa Quipu desde el Cusco. Reiteramos nuestra gratitud a los poetas participantes en esta quinta jornada del Encuentro Latinoamericano de Poesía Hablará mi espíritu. Muchas gracias, los invitamos a la próxima transmisión. Buenas noches.